Pues muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas aquí en esta charla con la rectora. Justo estar en este webinar con un gran psiquiatra y colega de la Universidad El Bosque, quien va a conversar con nosotros un poco sobre las circunstancias del aislamiento, de las medidas que nos han impuesto y que hemos acogido además de buena voluntad desde el gobierno para poder resistir un poco a la epidemia y a la pandemia que representa el COVID. Llevamos 3 días de confinamiento y hay mucha gente que dice que se está enloqueciendo y nos faltan 15, 16 días como mínimo. Así que yo quisiera empezar esta conversación con el doctor Forero hablando un poco de cuáles son los efectos generales de un confinamiento en las personas, qué nos está pasando y qué debemos esperar de una circunstancia como la que estamos atravesando. Bueno, Brigitte, la verdad tenemos que esperar cosas buenas, porque esta es una oportunidad única. Y la verdad yo personalmente no había tenido en la vida oportunidad de ver una situación de esta. ¿Por qué es una situación única? Porque por fin nos reunimos en la casa. Ahora, lo importante es que de esa reunión salgan cosas buenas. ¿Y qué esperamos que sean esas cosas buenas? Que podamos compartir. Muchas veces no compartimos con los hermanos, los padres, con nuestros seres queridos, que podamos conocernos. Ahí hay una segunda C, conocernos también es importante. Muchas veces no nos conocemos, no sabemos de qué está pasando por el pensamiento de nuestros seres queridos y poder confiar en esos seres queridos que son nuestra fuerza de apoyo en este momento y compenetrarnos con ellos. De aquí vamos a salir fortalecidos. Esta es una experiencia sin igual que nos va a permitir crecer como sociedad, crecer como familia y vamos a tener la oportunidad de eh, salir fortalecidos de esta experiencia que para muchos podría ser complicada y entiendo que tu pregunta va a cómo poder relacionarnos armónicamente y cómo poder sostener el equilibrio mental en nuestro momento. Claro, porque yo me imagino que cada familia o cada grupo que convive en este momento pues está tratando de encontrar la forma más adecuada de definir los tiempos, los movimientos dentro de la casa, cuándo se cocina, cuándo se come, si hacemos ejercicio en conjunto, si jugamos o no jugamos, cuál es la intimidad que le debemos también a cada una de las personas para que puedan estar consigo mismas. En fin, hay como una reorganización de nuestro comportamiento. Yo creo que al principio va a ser muy constructiva y seguramente nos va a traer muchas cosas positivas. Sin embargo, ya hay personas que dicen, bueno, no sé qué hacer con mis niños al mismo tiempo. Tengo que trabajar, tengo teletrabajo y los horarios del teletrabajo, de las reuniones, también me están empezando a generar problemas de coordinación. Y no es fácil, no es fácil para nada eso. Entonces, ¿cuáles son como los niveles y las circunstancias, digamos, de ansiedad que podemos esperar y cómo manejarlas un poquito en ese ámbito, digamos, doméstico? Sí, esta es una buena pregunta, porque lo primero que tenemos que ver es que en este momento tenemos los chats atiborrados de información Sí, eh, y tenemos que estar cuidadosos en no estar retransmitiendo una información eh, que sí. Entonces, eh, fiémonos en la medida de nuestras posibilidades de discernimiento que lo que estamos recibiendo son chats valiosos que en un momento dado vale la pena compartirle a los amigos, a un amigo en especial, a un grupo. Entonces, hay que pedirle a todo el mundo que no se atiborren de información, porque hay información falsa, porque hay información que puede ser aprovechada por personas inescrupulosas y no es cierta. Entonces,
Hay que ver eso como una cosa importante. Lo otro que hay que ver es con quién estamos compartiendo nuestra cuarentena. Menores, con adolescentes, solo con nuestros padres o una persona sola en su casa. Y mire que yo he tenido unas gratísimas experiencias con mis pacientes en estas 2 semanas de consulta por chat o por cualquiera de los medios de comunicación. Las personas que viven solas son amigos de la soledad, entonces no les cuesta tanto trabajo. Me han dicho que se sienten bien, que no han cambiado mayor medida su vida. Y en este momento, las personas que viven con adultos mayores se dieron cuenta que el adulto mayor tenemos que cuidarlo, que es un tesoro para la sociedad. Entonces estamos muy preocupados por ello. Yo le pregunto a mis pacientes en estos días, ¿qué lo tiene preocupado? Me dice, doctor, no soy yo el que estoy preocupado. No es por mí, es por mi papá, es por mi mamá, es por mi abuelita. Entonces, los adultos mayores empezaron a tener un nivel de importancia en nuestra sociedad en este momento. Bueno, también tenemos los hermanos que están en la universidad, en el colegio, ya tienen sus clases. Tenemos que respetarle el tiempo de sus clases, porque si somos los papás y decimos, bueno, por favor, párate porque tienes que hacer esto. No, está en clase. Hay que respetar ese tiempo. Lo mismo que a los quienes compartimos con adolescentes, que el adolescente entiende que estamos también haciendo consulta, en teletrabajo, como es difícil es con los niños menores. Y a los niños menores hay que darles una información de lo más sencilla posible, porque ellos saben que está pasando algo extraño. Todo el mundo está en la casa encerrado, se habla de una enfermedad. Ellos pueden estar ansiosos también. Tenemos que explicarle con palabras tranquilas, palabras tranquilizadoras, es lo que quiero decir. Una explicación sencilla para mí. Mira, en estos días vamos a estar en casa, vamos a tener rutinas, y una de las rutinas, voy a decirlo de una vez, Luigi, una de las rutinas importantes tiene que ver el sueño. En este momento no dejemos que se nos dañe nuestros horarios de sueño. Posiblemente nos estemos acostando un poquito más tarde y quizá levantando más tarde porque no tenemos que ir al trabajo, no tenemos que meternos en el tráfico, no perdemos tiempo en el tráfico. Pero por favor, una recomendación para todos, mantengan su horario del sueño. ¿Por qué es importante? Porque resulta que dormir bien estimula el buen funcionamiento del sistema inmune. Y en este momento necesitamos un sistema inmune muy fuerte, muy poderoso, que pueda hacerle frente al virus. Entonces, no se olviden de eso, hay que comer bien, hay que, hay que dormir bien, hay que comer bien, hay que comer comida fresca, preparada en casa. Importante, no llenarse de alimentos ultraprocesados, de grasas trans, después les podría decir, pero digamos que se trata de comer comida fresca, preparada en casa, que también refuerza el sistema inmune, la vitamina C, no me lo has preguntado, pero necesitamos que nuestro sistema inmune esté fuerte en este momento para enfrentar el virus. Tal vez esa fue una de las conclusiones de nuestro webinar de la semana pasada con la doctora Patricia, quien nos habló muchísimo sobre la importancia de la buena nutrición, los buenos hábitos para, digamos, mantener una rutina y una forma de asumir la cuarentena y el manejo del cuerpo de la manera más positiva posible. Y eso yo creo que ha ido calando poco a poco entre todas las personas. También la idea de compartir el Internet, de respetar los espacios, porque algunos pueden ver televisión, aunque no estemos en vacaciones, podemos tener más flexibilidad de horario. Todos esos son elementos que yo me imagino que se van a ir poco a poco, digamos, resolviendo en las familias. Em, yo tenía una pregunta para movernos un poquito del tema familiar y luego volvemos a él, y estaba asociada con la historia. Si, digamos, en la historia ha habido otros eventos de reclusión, otras cuarentenas, eh, ¿qué nos han enseñado, qué nos han dejado esos momentos particulares de la historia que nosotros no conocemos?
por lo menos las personas que tenemos 60, 70 años, nunca nos ha tocado recluirnos. ¿sí? Es cierto. Le ha tocado a otras naciones. Ajá, Segunda Guerra Mundial fue una experiencia muy dura para quienes sufrieron esa terrible situación. Y mire que trajo unión en las personas. Eh, si hay un ejemplo importante en la historia de la humanidad, son los guetos que tuvieron que hacerse en donde la comunidad se estaba apoyando, en donde la comunidad se unió para ayudar al prójimo. Y a mí me llama la atención una cosa, Brigitte. Los colombianos somos buenas personas y somos solidarios. Y creo que ahora se ha visto y esta experiencia va a permitir que al término de la misma vamos a reeditarnos como mejores personas. qué bueno, sí. Esta experiencia ha convocado la solidaridad. Y a mí sí me ha ocurrido pensar, lo decía en un chat, solidaridad es estar sólido al lado de otra persona. Entonces, esto sí que nos ha convocado nuestras mejores formas de ser para ayudar a otra persona. Hoy estamos pensando que hay gente pobre, hay gente que sufre de hambre y estamos pensando qué poder hacer por ellos. Tenemos que ayudar a las personas que trabajan a diario y que su sustento es de lo que hagan a diario. Las empleadas, hay que pagarles aunque no vengan a trabajar, pero por supuesto que hay que Muy, hacerlo. muy importante. Somos privilegiados, Brigitte. Somos, somos un grupo que tuvo oportunidades de educación, tuvimos un medio cultural distinto. Ayudemos a esas personas que no tuvieron las oportunidades que sí tuvimos nosotros en este momento de emergencia. Y yo pienso que esta situación nos ha tocado el corazón. Y por eso es que debemos ayudar a los que no están favorecidos, le están pasando mal en este momento. Sí, yo creo que ahí hay un mensaje clave de colectividad, un mensaje de apoyo mutuo, en el que también nos reconocemos necesitados, nos reconocemos como parte de un grupo humano que se hace cargo de mí y también de mis necesidades y entonces tengo que ser cuidadosa en no recargar a las personas también con mi propio estrés y mis propios problemas. Nosotros vimos a los italianos cantar a viva voz en las calles, en los balcones, sus canciones tradicionales en la noche para darse ánimo y para sentirse acompañados. Eso me pareció muy, muy emocionante. Pero lo cierto es que con el tiempo seguramente algunas personas van a resentir un poco más el aislamiento y la falta de compañía o las dificultades de conectarse a través de las redes. No todos tenemos ni las mismas habilidades ni los equipos a veces. Eh, ¿Qué podemos esperar de un evento que se va a ir prolongando y en qué momento debemos preocuparnos por nuestra o la de personas que están viviendo con nosotros o de alguien que conozcamos incluso a través de las redes? Yo he empezado a recibir, digamos, solicitudes de auxilio de personas que dicen: "Mire, yo llevo ya 3 días solo, eh, se me está acabando la comida, no sé muy bien qué hacer, necesito hablar con alguien o me voy a enloquecer ya". ¿Cómo ayudar a los demás y cómo identificar esos momentos, digamos, críticos? Sí, es claro que esta situación lo primero que generó fue inquietud en todo el mundo. Después pasamos a una segunda fase que fue preocupación. Nos empezamos a preocupar, empezamos a darle bolas a las noticias, pero después empieza a aparecer la ansiedad y es, esto me puede ocurrir, esto le puede ocurrir a una persona cercana y para algunas personas en una forma superlativa se apareció, ya fue un cuadro de angustia y realmente de pánico. En este momento tenemos que ver una cosa y es que tenemos que saber gestionar nuestras emociones. Mm, Eso significa que debemos tener toda la paciencia del mundo, pero así, ser absolutamente comprensivos es súper necesario. En este momento no podemos resolver un conflicto familiar que tiene 5 años en la casa. Es el momento menos apropiado. Que
que las intervenciones de nuestros seres queridos que están conviviendo con nosotros las sepamos asumir, leer con atención y no entrar en discusiones innecesarias que solemos tener habitualmente. Yo le pregunto en consulta a mis pacientes cuando están en conflicto, ¿por qué están en conflicto? Y la respuesta, Brigitte, es muy frecuentemente por bobadas, doctor. Entonces, esas bobadas hoy estamos viviendo 24/7 compartiendo espacios. Tenemos que evitar contrariar, tenemos que evitar irnos al conflicto, aceptar. Y esta es una manera interesantísima que tenemos la oportunidad ahora de poder escuchar al otro sin intervenirlo, sin necesidad de caerle encima por algo que ha dicho que seguramente no es de nuestro parecer. La comprensión es importante, la consideración es importante. Por eso hablo de las Cs que tenemos que practicar en este momento. Compartir, compenetrarse, confiar, conocer. Este momento es esencial, que no armemos un problema en casa porque se empieza, como en todas partes, a calentar el ánimo y termina esto creciéndose como una bola de nieve que le va a hacer mucho daño a la convivencia. Vamos a salir fortalecidos, lo decía Brigitte, y vamos a tener una versión mejorada de nosotros mismos cuando termine esta experiencia. Una de las consecuencias que uno pensaría que pueden desarrollarse a partir de, digamos, de esta experiencia es que hagamos mucha más conciencia de la necesidad de una educación emocional más cuidadosa, porque sabemos que en los colegios, eh, en las instituciones de educación media y superior, realmente no es un tema muy desarrollado. Usted que es un profesional de la salud mental, ¿cómo ve el tema de la educación emocional en nuestro país? Mire, Brigitte, nos falta mucho. Todavía falta eh, clases de convivencia, si se quiere, usted lo puede decir mejor que yo, eh, en donde le enseñemos a la gente a no ser egoísta, donde le enseñemos a la gente a compartir, porque cuando la gente se concentra en sí mismo, es muy personalista, aprende a ver solamente por sí mismo. Y eso es un grave error, porque en este momento estamos convocados es a ver por los demás. Entonces, eh, seguramente habrá que hacer cambios en los currículos desde el párvulo, desde el niño pequeño. Que no se le diga, este triciclo es suyo y no lo puede dejar coger por nadie porque te pego si lo deja coger. No. Esto es para que compartas, esto es para que estés disfrutando con los demás. Y asimismo, en la medida que avanzan los años de formación, enseñarle a la gente a compartir y a ser solidaria nos va a hacer una sociedad más fuerte, nos va a hacer una sociedad más resiliente y más capaz de soportar estas situaciones adversas como esta que es de la salud de todo el mundo. Es muy importante ahora que usa la palabra resiliencia, porque también en el chat estoy viendo que están hablando precisamente del tema. Cómo pasar de unas instituciones que le prestan asistencia psicológica a las personas, le hacen acompañamiento ocasional a los estudiantes, a las comunidades educativas, pero como un recurso, digamos, un poquito en paralelo, no como un principio central de la formación y de la capacitación de todos, independientemente de la profesión que tengamos, del oficio, de la tarea que desarrollemos. ¿Qué tanto deberíamos, digamos, hacer un esfuerzo importante para aprender a manejar las emociones colectivamente hablando, un poco la salud mental colectiva? Eso yo creo que es un tema que podría ser importante en el post-COVID.
Sí, porque estamos viendo muchas cosas preocupantes también, la violencia intrafamiliar que se tensiona, la violencia contra la mujer, contra los niños. Si hay uso de alcohol o de drogas en la casa, pues eso puede también tener tensiones aún muchísimo más complejas. sí. Mira, hablando con mis pacientes en estos días, eh, hay personas que están en abstinencia de consumo de sustancias. Y es preocupante porque una abstinencia es una situación médica delicadísima. Entonces, ¿cómo abordar ese tema de las que venían teniendo el consumo y hoy ya por la situación no lo pueden tener? Y obviamente que hay una intervención muy individualizada en esos casos, pero tenemos que estar seguros que somos capaces de salir fortalecidos y eso es resiliencia, la capacidad de salir fortalecidos de esta situación. Colombia tiene también experiencia, no solamente los países que estuvieron en guerra, nosotros hemos tenido una guerra crónica, eh, nosotros tuvimos Armero, nosotros tuvimos la avalancha, nosotros tuvimos un terremoto en Popayán, hemos tenido diferentes experiencias duras en donde la solidaridad del colombiano se ha convocado y ha apoyado. Tenemos que creer en que somos capaces de ayudar al prójimo para que le vaya mejor. Y en ese orden de ideas, nos vamos a sentir bien nosotros, los que somos capaces de colaborar de alguna manera con la sociedad y le estamos haciendo un bien a la sociedad. Eso de la resiliencia es bien importante porque finalmente es la capacidad de aprender de la experiencia. No vamos a volver a hacer lo mismo. No vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a hacer una sociedad distinta. Lo importante es que meses después, lo importante es que años después, esta experiencia nos haya enseñado a poder pensar en el otro y no solamente en sí mismo. Sí, ¿qué piensa de los, digamos, de los grupos de apoyo a los que la gente acude, grupos religiosos, grupos de afinidad, grupos de los que hacemos parte, eh, desde el punto de vista de incluso del diálogo virtual? ¿Qué tan sano es acudir a estos grupos? ¿Cómo sería el manejo más adecuado, de esta interacción, a través de las redes? Mire, este es un momento, y lo decía una figura representativa de la Organización Mundial de la Salud. Un segundo tip que ella explicó fue, mantengámonos en las redes, pero haciendo cosas provechosas, no solamente leyendo ese mar de chats que por momentos tratan de ser graciosos, pero unos muy crueles, por cierto. Ujú, Entonces, sí. lo que tenemos que pensar es que si hay un líder que conforme un grupo que pueda dar información saludable, positiva, realística de esta situación que estamos viviendo, ese grupo va a ser útil. Entonces, sí hay que invitar a todas las personas a que no se peguen del chat porque tú dejas el teléfono un par de horas, lo vuelves a tomar y está invadido de chats, pero que muchos no tienen ninguna gracia y al contrario lo que pueden es desinformar. Ojalá nos podamos mantener unidos. Yo tengo un grupo a que quiero mucho de mis colegas con quienes me gradué y se han discutido cosas absolutamente interesantes acerca de respiradores, acerca de cirugía, acerca de muchos temas que son interesantes que nos ayudan a todos. Pero tratemos de cerrar los oídos a esas comunicaciones que no son saludables en este momento y bien que podamos hacer grupos de información depurada, información verdadera. Yo invito a que todo el mundo se concentre en lo que dice el Ministerio de Salud, lo que dice el Instituto Nacional de Salud, personas e instituciones autorizadas, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el CDC de Atlanta, todas estas
autoridades reconocidas que son buena fuente de información. Sí, yo creo que la información oficial es muy importante y también identificar en qué podemos ayudar realmente en vez de estar tan encerrados en nuestras propias necesidades y nuestras propias ansiedades, eh, tratar de ayudar a la gran cantidad de grupos que están ya trabajando para encontrar soluciones, bien sean tecnológicas o bien sea de apoyo eh, a personas que no tienen, como decía, las ventajas nuestras. Aquí tenemos preguntas sobre la conciencia de la situación de las personas que viven en la calle, personas que no tienen los recursos para soportar una cuarentena, eh, cómo tratar de ponernos en su lugar y entender que las medidas que los gobiernos, el Estado y muchas ONGs están desarrollando requieren apoyo y requieren ayuda y ahí podemos tratar de hacerlo. Nos preguntan cómo ayudar a estas personas si pudiésemos desde el punto de vista psicológico. Me parece un Eh, poco complicado, pero le no, transfiero esa no, no, pregunta. pero resulta que si armamos foros, esta es una forma de ayuda. Aquí yo no sé cuántas personas están conectadas, pero muchas personas están recibiendo información de qué hacer en estas situaciones desde el punto de vista de la salud mental. Si multiplicamos estos foros y nos dedicamos a transmitir nuestro conocimiento, seguramente gente no tiene las condiciones, se va a poder favorecer. Ahora, hay que preguntar, el Estado está en condiciones de recoger personas que están en muy pobres condiciones y poderles hablar en una forma sencilla, poderles decir y comunicar lo que está pasando, que ya todo el mundo se ha dado cuenta, pero digamos aclarar las dudas y poder tranquilizar también a las personas menos favorecidas a través de comunicaciones virtuales en donde puedan reunir un grupo grande de personas y se presenta una videoconferencia en donde todo el mundo tenga la oportunidad de participar. Y yo creo que una de las cosas es ponernos en los zapatos de los funcionarios que tienen que mantener en el día a día del apoyo a estas poblaciones vulnerables, que no siempre tienen los recursos materiales para hacerlo, que luchan muy, muy duro para que todo el mundo resista al máximo los riesgos del momento. Me preguntan específicamente por la ansiedad económica. Realmente muchas personas eh, pueden permanecer 10, 15, 20 días en confinamiento sin problema, pero muchas o dejan de tener ingresos por su trabajo o temen perder su empleo y el futuro se presenta de una manera muy incierta. Entonces, ¿qué tanto y cómo enfrentarlos? El miedo a la recesión económica. Seguramente yo no soy versado en el tema, pero oigo algunas voces que están autorizadas de que sí la vamos a tener, pero ahí es donde tenemos que compartir, ahí es donde tenemos que ver, cada uno puede aportar un poquito, cada uno puede decir, yo tengo trabajadores en mi empresa, yo tengo personas que vienen a mi casa a ayudar, cómo poder darles a ellos el sustento, aunque no estén trabajando, cómo poder colaborarles con un mercado. Esta mañana hice consulta con una paciente que me dijo, antes de entrar en el confinamiento, le hice mercado a una gran cantidad de personas y lo repartí en sus casas para hacer llevadera esta situación. Pero la persona más contenta de haberlo hecho era ella, quien tuvo la oportunidad de comprar de forma eh, generosa para los demás. Eh, Seguramente vamos a pasar muy malas situaciones económicas y hay que colaborar, hay que colaborar. Eh, por ejemplo, te lo digo, aquí en este webinar, hay pacientes que en este momento se ven
con dificultades económicas para poder pagar la consulta. Hay que hacerle la consulta, hay que verlos. Aquí la plata no es todo. Aquí tenemos que seguir dándole ayuda y apoyo psicológico, apoyo de psiquiatría a quien no está en condiciones. Y yo estoy feliz de poderlo hacer. A quien no ha podido, hoy hice consultas con todo el corazón. A personas que dijeron, doctor, esperemos a abril, esperemos a ver si mayo. No, no te vayas de consulta, quédate, la consulta no tiene costo. Vamos a trabajar por tu bienestar. Bueno, estoy segura de que además van a llegarle muchas más consultas después Con lo que acabo de decir, sí, de pero este webinar. hasta donde alcance, Hay hasta donde una alcance. pregunta muy sencilla, muy casera, que yo creo que nos hacemos muchas personas. ¿Tomo valeriana? ¿Tomo goticas de qué? ¿Cómo hago para, abro la ventana, respiro y grito? ¿Cómo le ayudo a personas que de golpe tienen un episodio así de pánico, de encierro? De golpe a algún adolescente que dice, no, no soporto más y me voy, me voy, me voy. ¿Qué clase, alguien dice, qué clase de primeros auxilios psicológicos podemos aprender a prestar? Hable con la otra persona que tiene al lado. Exprésele que se está sintiendo muy mal. Busque apoyo en sus seres queridos. Eh, no se trata que necesariamente tenga que tomar medicación. En este momento la mejor medicación es la solidaridad. En este momento lo que estamos convocando es a que eh, podamos hablar con una persona que está necesitada, que la está pasando con ansiedad, que está llegando a un momento de angustia. Mantener la tranquilidad, como estábamos diciendo hace un rato, Brigitte, en la casa es importante, no armar conflictos, no armar peleas. Eh, eso contribuye mucho con el bienestar. Y eh, no son, no son, es mucho mejor medida, no son las gotas de valeriana ni las gotas de una y otra. Es el compenetrarse, como venía diciendo, con el otro, el hablar de cómo te estás sintiendo. Que nosotros mismos le digamos a nuestros seres queridos, esto ha sido duro, qué experiencia difícil, pero la vamos a llevar con tranquilidad y que nuestras palabras sean el remedio, es lo que quiero decir. Sí. Que lo que Hay, digamos le sirva. claro. Hay una preocupación grande por la enfermedad mental ya en sí, cuando convivimos con personas que tienen trastornos de bipolaridad, cuando tienen depresión ya diagnosticada, cuando tienen algún otro tipo de trastorno complejo. eh, ¿Cuál es el mecanismo, digamos, para la convivencia y el manejo de estas situaciones? Algo que yo he estado recomendando insistentemente en estas 2 semanas a mis pacientes es eh, asegúrese de tener sus medicaciones en casa. No se vayan a dejar colgar en que se le acabó la última cajita del antidepresivo, del estabilizador del ánimo, del antipsicótico y corren el riesgo de quedarse sin medicación mientras está en casa. Eh, estas personas, mire cómo son las cosas, Brigitte. Eh, los trastornos de somatización que yo he estado viendo tan a menudo en estos últimos meses han cedido. Eh, hay una experiencia grande que tapa, eh, esconde unos cuadros que los pacientes habían venido sufriendo. Ayer por la tarde veía a un paciente que le pregunté, bueno, ¿cómo? Hablamos de coronavirus un rato, pero también le pregunté, oye, ¿y cómo vas con esta ansiedad que te estaba acompañando? Y me dijo, no la tengo. En este momento mi preocupación es otra, pero no a título de ansiedad como enfermedad, sino a título de genuina preocupación por la salud de mis padres y de mis suegros. Han cambiado las cosas en salud mental, pero los pacientes que están medicados, por favor, mantengan sus dosis tal cual se la recomendó el médico la última vez mientras vuelven al control. Sí, y yo me imagino que una conexión con sus médicos permanente para tratar cualquier emergencia, ¿no? Claro, sí, definitivamente, definitivamente. Muchos estamos en teletrabajo. Eso es una de las modalidades que se ha ido imponiendo y
estamos aprendiendo a hacer teletrabajo, pero con el teletrabajo a veces trabajamos más. Sí. Ya no, ya incluso el tiempo de transporte, de tomar un Transmilenio para llegar a la oficina, se convierte en tiempo de trabajo. Y acabamos teniendo jornadas caseras de 14 horas. Entonces, ¿cómo manejar un poco el estrés, el cansancio en este caso? Mire, Brigitte, lo primero es limitar el tiempo del trabajo. Eh, También lo he oído. Hay personas que reciben correos hasta las 10 de la noche cuando en cualquier otro momento a las 6 de la tarde ya estaba en su casa. Eso ya no es para responder. Hay que ser respetuosos a todas las personas que están en teletrabajo. La jornada de trabajo aceptada en Colombia legalmente es de 8 horas y ya. Entonces, seamos respetuosos con el tiempo del trabajo. Entonces, las 8 horas y listo. Aquí se cerró esta oficina, podemos estar en la casa, pero ya terminamos. Mañana le respondo el correo y seguimos en lo que estamos. Es como si nos ahorramos sí, el tiempo del Transmilenio, nos ahorramos sí, el tiempo del transporte y más en Bogotá, pero tenemos que ser muy consistentes en respetar el horario de trabajo y ahí sí nos vamos a jugar dominó, ahí sí nos va, no, aquí la hemos pasado delicioso. Hemos aprendido un montón de cosas, Brigitte, les voy a contar aquí en confianza. Ya sé preparar unos huevos pericos que no te imaginas la delicia que están quedando todas las mañanas. Tareas domésticas, Sí, no, temas de equidad y de compartir cosas que antes no estábamos preparados para compartir, probablemente. ¿Qué tan no. estrictos debemos ser con nuestros hijos? Aquí hay varios padres que están muy preocupados porque los muchachos, por supuesto, les pica más la calle que a nosotros a veces. ¿Cómo ayudarlos? Decía anteriormente que no es el momento de entrar en conflicto. Eh, y hay que explicarle a los adolescentes. Yo creo que ya todo el mundo entendió que hay que quedarse en casa. Sería muy extraño que alguien todavía insista en que a mí no me va a dar y que esto no es problema para mí. Yo pienso que ya hay conciencia. Pero mire que manejar a adolescentes siempre ha sido difícil, pero si nos sentamos y quizá para algunos padres de familia por primera vez hablar serenamente con sus hijos sin imponerles el poder ni la autoridad. Sino, oiga, venga, hablamos de tú a tú. Sí, soy tu padre y tengo la, el trabajo de guiar tus pasos, pero de esa manera, de una manera académica, de una manera con metodología en donde yo sí soy su guía y no es imposición a la brava. Yo creo que no hay ninguna persona en este momento, ningún adolescente que no entienda que debe quedarse en casa como primero para cuidar a los demás y en segunda medida para no infectar a esa persona y ser portador sano, que es el peligro que en este momento estamos afrontando. Eh, eh, Hay personas asintomáticas, pero ya que son infectocontagiosas. Entonces, lo que tenemos que evitar es que esas personas que aún no han presentado la enfermedad o que nunca van a tener la prueba y vamos a tener su registro de cuáles son los verdaderos casos positivos en nuestro país. Entonces, sí se guarden. Pero hoy por hoy no es imponer la autoridad, no es a decir yo soy su papá y porque soy su papá lo hace así. Venga, lo charlamos, hay que quedarse porque hay que pensar en la bonita, hay que pensar en otras personas que están infectándose y que los Sí. servicios de salud, bien lo han dicho todos, todos lo han dicho, no alcanzan para atender a la población enferma, no tenemos todos los respiradores, no tenemos todas las camas en cuidados intensivos. Hay varias personas que nos están viendo desde el exterior. Tenemos más de 330 conectados en este momento. Hay muchos jóvenes que están aislados, lejos de sus familias, Sí, y preguntan cómo pues nos conectamos todos los días, hablamos gracias a las redes, pues podemos vernos, conversar, pero de todas maneras, estar solo en el exterior ya de por sí
genera una situación, digamos, dura. ¿Cómo ayudar a las personas que están en el exterior, a nuestros hijos, a nuestras hijas? Hay que ver el rol que tienen las personas que están en el exterior, que no alcanzan a llegar al país, porque desde allá también pueden ser apoyo para su familia. Eh, Hay diferentes roles en esto. La teoría general de sistemas dice que todos tenemos en nuestro sistema familiar un rol. Si es una persona que está en la universidad o que por cualquier razón está por fuera, puede seguir ejerciendo su rol de líder. Y desde allá, a través de comunicaciones, y gracias a Dios hoy tenemos estos medios de comunicación tan ágiles y en tiempo real, desde allá dar ánimo. Pero desde aquí los que quedamos en la familia, también responsablemente decirle, hijo, hermana, tío, papá, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? Y dependiendo del rol de cada quien, desde aquí también les mandamos mensajes de ánimo. Es que esta es una experiencia, a mí me ha impresionado lo que estamos viviendo ahora desde la salud mental. Esta es una experiencia que nos va a fortificar y van a aparecer líderes nuevos, van a aparecer personas con una capacidad de apoyo que nunca antes se había visto. Están emergiendo gente con unas capacidades y unas habilidades que antes no se sabía. Entonces, para quienes están en el exterior y tienen rol de líderes, mándenles ánimo a su familia, demuestre sus capacidades, perdónenme lo que voy a decir, demuestre su berraquera. Y esto está poniendo a prueba nuestra creatividad, nuestra capacidad de ser ingeniosos y eh, claramente hay muchísimas cosas que nos están proponiendo. Nos dicen, bueno, aprenda a cocinar, hay cursos nuevos en las redes, baile, haga ejercicio en la casa, es muy importante para la salud física y yo soy la peor para ello, pero tengo que proponerme hacer ejercicio aunque esté en el encierro. Después del Y COVID, después del COVID. después del COVID, bueno, para mantener el hábito, vamos a ver. Dicen algunos padres que están preocupados porque a los hijos les están mandando muchísimo trabajo, muchas tareas para mantenerlos, me imagino, ocupados. Y entonces los muchachos están llevándole el trabajo a los papás que están en teletrabajo. Dicen, no, mi hijo, no lo puedo ayudar ahora, pero entonces, ¿cuándo? Más tarde. No, pues pregúntale al gato. No, no sabemos muy bien cómo distribuir las tareas en Sí, casa. Si hay alguna manera, digamos, especial que usted considere que podamos hacer. mire, no, yo creo que usted lo ha dicho. Yo también he venido viviendo eso aquí en casa. Yo tengo dos universitarios que están atiborrados de trabajo y este sí es mensaje para los profesores. Eh, no es el momento de hacer eso, de atiborrar de trabajo. No estoy muy seguro que sea porque estén ocupados, sino porque como que necesitan terminar sus programas académicos y les faltaba mucho tema que cubrir. Pero no, hagámoslo despacio, hagámoslo que de verdad el estudiante aprenda, porque es que lo mejor para poder aprender es tener el gusto y la disposición por aprender. Pero también los profesores tengamos el gusto y la disposición de enseñar y de ser conscientes que no podemos atiborrar a los estudiantes de trabajos, de reuniones, un grupo que tienen que hacer para presentar un trabajo muy grande, muy dispendioso. Ya habrá tiempo para enseñarles presencialmente. eh, y si no lo hizo antes, pues entonces espérese que pase el COVID y ahí sí exíjales más. Pero no, no es un buen momento de activar a los estudiantes de trabajo. Bueno, precisamente a raíz de esta conversación, yo creo que los docentes dicen, no, no somos nosotros, estamos respondiendo a la presión de nuestros directivos y finalmente todo es culpa de la rectora, me imagino. Me Pero voy a ser imagino más que, me imagino consciente que te están en hablando a relación ti. con... Me imagino que te están hablando a ti. Claro, por supuesto. No, y es cierto, una muy importante por proporcionalidad de las acciones, una proporcionalidad de vamos a trabajar en estos nuevos ambientes. Yo también estoy en teletrabajo, también tengo, vamos a mi familia conmigo, así que ahí hay un espacio muy importante de conciencia que nos tiene que ayudar a crecer a todas las personas. Aquí hay personas que dicen, por ejemplo, mi hijo le gusta
estudiar y trabajar solo, creo que sería un buen candidato para el homeschooling. Tal vez sería un espacio de un descubrimiento que vamos a hacer sobre las vocaciones de las personas y, y el trabajo que quisieran hacer los jóvenes. Yo creo que hay mucho, mucho por hacer y por aprovechar en esta época de confinamiento. Me preguntan cosas sobre la flexibilización de los currículos, sobre la oferta de nuevos programas. Todos esos temas indudablemente los estamos considerando y tenemos que ser, insisto, recursivos y Ujú. creativos. Em, Brigitte, te interrumpo un segundo. De claro, aquí en adelante, como vamos a hacer una sociedad. Yo tengo toda la esperanza de que vamos a hacer una sociedad nueva. Eh, Seguramente en este aprendizaje que estamos haciendo, muchas personas van a entender que el teletrabajo es una muy buena opción y que funciona bien, y que estudiar en casa funciona bien. Estamos aprendiendo a ser responsables en casa. Es que pensábamos que la casa era para mamar gallo y nada más y pasarla rico. No, en la casa también se puede trabajar y puede trabajar con disciplina. Y se puede estudiar y se puede estudiar con disciplina. claro, y pues parte de los hallazgos que estamos enfrentando o que estamos viendo es que la contaminación ha disminuido porque no nos estamos moviendo por las calles, de que el bienestar animal también se ha incrementado, de que eventualmente estamos encontrando claves para vivir un poquito más sosteniblemente, para repartir, digamos, los recursos colectivos de otra manera. Y como usted dice, es una experiencia que nos tiene que hacer tomar conciencia y salir como personas distintas. Yo creo que estamos llegando un poco al final de nuestro webinar. Las personas están muy contentas, algunas hacen preguntas un poco más perturbadoras sobre la salud mental que no me atrevo a hacer aquí porque corresponden más como a la esfera de la relación paciente Médico. profesional, sí, médico, pero sí quisiera que nos diera un mensaje de optimismo adicional al que ya ha venido dándonos, porque me doy cuenta de que es usted un optimista empedernido y de que le sabe encontrar el lado positivo a muchas cosas. Me imagino que es parte de una experiencia larga que ha tenido con temas de estrés postraumático y en su carrera profesional. Pero si usted tuviera que decirle algo a los veganistas, a la comunidad que está acompañándonos, algo adicional para estos 15 días que como mínimo nos quedan de reclusión, además de reclusión solidaria, le voy a poner ese nombre, Buen hombre. ¿qué nos diría? Bueno, gracias por haberme recordado que tenía experiencia. Eh, Tenemos tiempo para contarles. Yo trabajé en la policía 20 años, en la época de bravas naciones, en la época que nos tocaba ir a recoger muertos a las poblaciones más distantes del país. Tuvimos muchas madres huérfanas, tuvimos muchos padres huérfanos. Tuvimos una época muy complicada. Y esa experiencia de estrés postraumático y con mis policías que sufrieron tanto la guerra y que tuvieron que combatir tan duro contra la guerrilla y contra los grupos insurgentes alzados en armas. Eh, Hoy por hoy, cuando yo miro esa experiencia, me doy cuenta que lo más importante para ellos es la salud mental, es el adecuado equilibrio emocional. Sería, no terminaría de relatarles, no alcanzaría el tiempo para relatarles las experiencias tan duras que vivimos. Pero eso enseña que sí tenemos resiliencia. Mucha gente perdió sus hijos jóvenes, muchos padres de familia perdieron sus hijos jóvenes. Y yo he podido, con el tiempo, seguir algunos casos de mis policías en Colombia
y las familias se reestructuraron a pesar de una pérdida física tan grave como un muchacho que era el sostén de la familia. En este caso, una pregunta que basta es acordarme de esa experiencia en la Policía Nacional. En este caso, sí estamos aprendiendo y gracias por lo positivo, pero yo lo veo ya más convertido en una realidad. Yo veo que sí somos capaces, yo veo que sí tenemos la solidaridad, yo veo que sí somos buenas personas. Lo importante es que sigamos siéndolo una vez termine este confinamiento. Que esto no sean palabras bonitas, vamos a ser solidarios, vamos a aprender a hablar con nuestros seres queridos de una manera distinta y distinta para siempre. Eh, Vamos a preocuparnos por recoger eh, una cantidad de ropa que no nos ponemos y se la vamos a dar a quien la necesita. Vamos a entender que hay que darle de comer a quien no tiene. Volvemos a lo de antes, somos privilegiados. Tenemos que practicar la solidaridad, pero no solo por ahora, sino que sea un ejemplo, un aprendizaje que se vuelva ejemplo de vida, para que seamos capaces de ayudar a quien lo necesita, porque acuérdese que quien ayuda es quien mejor se siente consigo mismo, quien da la mano en un momento de estos, se está dando la mano a sí mismo, está generando unos espacios de sana convivencia que repercuten en la propia salud mental, el bienestar que sentimos. Si quieren, un momento, ya que veo que tenemos unos minutos más. El bienestar que repercute en nosotros cuando somos generosos está dado por unas funciones del sistema nervioso central, del cerebro. Se activan unas sustancias que se llaman unos neurotransmisores, particularmente uno que se llama la dopamina, que actúa sobre circuitos de recompensa. Y eso hace que nos sintamos bien, eso sirve para reforzar el sistema inmune, eso nos hace mejorar nuestra salud en general a nivel de tensión arterial, a nivel de mejoría de nuestras cifras de glicemia, etcétera, etcétera. Es que ser buenas personas vale la pena. Ser buenas personas favorece mucho a quien es buena persona. Y llegó la hora de mostrarlo. Llegó la hora de decir, aquí estoy y vamos a ayudar a los demás. Muy, muy especial este cierre, doctor, sobre todo porque no todo el mundo tiene una familia que le apoye, no todo el mundo tiene, digamos, ese espacio de compartir, de fortalecerse, aún en medio a veces de los conflictos. Muchas personas tienen otras relaciones, otras vidas. eh, no les queda fácil a veces afrontar o construir salud mental. Cuando nosotros encontramos a habitantes de la calle y conversamos con ellos, nos damos cuenta de que muchas veces el solo hecho de hablar con ellos es más importante que la carencia física que eventualmente tienen. Están Definitivamente. ansiosos de relaciones, están ansiosos de amistad, están ansiosos de pertenecer, siempre y cuando obviamente no haya una enfermedad mental más grave de por medio. Y ese es un mensaje que nos envían, ya reiterativamente lo he visto en el chat, acerca de personas que son trabajadoras sexuales en la calle, que soportan una gran violencia. Pareciera que toda la sociedad las ha hecho aparte, las condena y que también tienen derechos y que seguramente están además en búsqueda de otras oportunidades. Pero muchas personas que provienen de medios distintos, población indígena, migrante, desplazada, población venezolana que está desarticulada de sus grupos de apoyo familiares. En fin, yo creo que hay un espacio para también la empatía social y entender que todos necesitamos ayuda, todos necesitamos hacer parte de un colectivo para
poder prosperar y contribuir con la sociedad. Pues muchísimas gracias, doctor Forero. Varias personas quieren sus datos personales, los encontrarán en la red, me imagino, para una eventual consulta. A todos los que nos acompañaron durante esta charla con la rectora, este webinar, pues muchísimas gracias. Ojalá que sigan adelante en estos días de cuarentena con ingenio, con espíritu positivo, buscando, incluso si lo requieren, ayuda en las amistades, en las redes, y pensando que de aquí vamos a salir mejores personas. Muchas gracias a todos. Esta sesión está grabada, ya nos cercionamos de ello, así que los espero en una próxima reunión. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y Brigitte, muchas gracias y vamos para adelante. Vamos para adelante.